Bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente, vamos, continuando con esta clase, vamos a hablar de un estilo arquitectónico que se llama arquitectura basada en eventos. La idea de la arquitectura basada en eventos es que nosotros tenemos un sistema que es el procesador de eventos, puede ser a veces es un bus de mensajería, bueno, hay diferentes soluciones para procesar estos eventos y luego tenemos productores de eventos, que no tiene que ser solamente uno, puede haber varios productores de eventos que generan eventos a este procesador de eventos y luego hay consumidores que van a escuchar estos eventos y van a reaccionar a estos eventos. Por eso ese estilo de arquitecturas están muy relacionadas con los sistemas reactivos, porque estamos reaccionando a los eventos que se producen. Los elementos que tenemos en estos estilos arquitectónicos es el evento, que es algo que ha ocurrido, se suele decir algo en el pasado, algo, por ejemplo, alguien ha dado clic en un determinado botón, eso es un evento, y eso es diferente de una petición. Una petición es un comando, es algo que tú estás esperando que alguien haga algo que tú le pides, ¿vale? Es diferente de un evento. Un evento es simplemente informar de que algo ha sucedido. Entonces, lo que tenemos en los eventos, el productor de eventos, que puede ser un sensor, un sistema de generar eventos, o sea, cualquier cosa que genere eventos, y luego los consumidores de los eventos, las aplicaciones, y luego este canal que es el que transmite los diferentes eventos entre sí. Eh, ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, una de las más importantes es que la comunicación es asíncrona. Entonces, las arquitecturas basadas en eventos, tenemos que los productores envían los eventos, esto es lo que se llama fire and forget, o sea, ellos lanzan un evento y se olvidan, y luego ya pues el consumidor de eventos lo consumirá cuando quiera, ¿vale? Eso es un poco una restricción interesante y que cambia mucho de la comunicación síncrona que estáis a lo mejor más acostumbrados. Y esto es la relación también uno a muchos, en el sentido de que tú mandas un evento y puede haber más de un consumidor que se relacionen con ese evento. Ventajas y desventajas de los basados en eventos. A ver, las principales ventajas es que están desacoplados tanto los productores como los consumidores. Entonces tú puedes tener varios productores, puedes añadir otro productor más de eventos y no pasa nada, lo añades al sistema. Y lo mismo con los consumidores, que no hay una relación temporal entre los productores y los consumidores de los eventos. Tú publicas los eventos y no tienes que esperar a que termine un ciclo para consumirlo, lo que sea, y luego la sincronicidad, es decir, que no tienes que estar esperando entre sí. Problemas, aquí hay un problema que es la solución no es secuencial, entonces a veces puedes tener un poco pérdida de control de lo que está pasando, o sea, tú puedes generar un montón de eventos y a veces es difícil tener un poco de consistencia del sistema, o sea, es otro de los problemas que hay aquí, es que, bueno, pues al final estás generando eventos y consumiendo los eventos y no hay como un estado global del sistema, con lo cual también es difícil de depurar este tipo de arquitecturas. Eh, Estas eran como las arquitecturas basadas en eventos, es la arquitectura general. Pero luego hay diferentes aplicaciones. Hay una cosa que se llama procesamiento de flujos de eventos, Event Stream Processing, es algo como que se utiliza bastante, que está también como muy de moda. Y luego este Complex Event Processing es sistemas que toman estos eventos, los analizan y en tiempo real pues pueden tomar decisiones a partir de estos eventos complejos que pueden estar analizando. Luego hay dos variaciones que vamos a ver a continuación, que es Publish Subscribe y modelos de actores, y hay dos patrones que también vamos a ver a continuación, que es el CQRS y el Event Sourcing. Publish Subscribe es muy sencillito de entender, yo creo que todos lo entendemos. O sea, pues tú tienes una serie de componentes que se comunican, o sea, que se encargan de publicar eventos y son los publicadores, y luego otros componentes que son los que se encargan de suscribirse a algunos tipos de eventos, y entonces a partir de esas suscripciones pues toman acciones concretas. Aquí se suelen hacer lo que se llaman en tópicos, ¿no? Tú publicas eventos en un tópico y hay otros suscriptores a esos tópicos de eventos. Yo creo que los elementos ya los dije. Las restricciones es que no hay comunicación directa, es decir, este componente no se comunica directamente con este componente, sino que este componente publica los eventos al bus de eventos y este componente está suscrito y le llegarán estos eventos posteriormente, ¿vale? La comunicación nunca es directa. Vale. Ventajas e inconvenientes. Bueno, la ventaja es
que hay como un canal de comunicación que puede encargarse de mejorar la eficiencia de estas comunicaciones, puedes depurarlo todo porque tú vas a buscar la información en el bus de eventos, esto es como la fuente de verdad, es lo que hay en el bus de eventos, y que hay muy poco acoplamiento entre los diferentes componentes. Entonces tú puedes añadir y eliminar más componentes, y la escalabilidad en el sentido de que, bueno, que tú puedes escalar el sistema mejorando las capacidades del bus de eventos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues hay un nivel de indirección al tener este bus de eventos, pues ya como no hay comunicación directa, puede ser menos eficiente que si hubiera una comunicación directa, y la implementación del bus de eventos, pues a veces no es sencillo, ¿vale? Esto muchas veces existe un software que se llama el Commercial off the Shelf, que son sistemas de estos de mensajería para trabajar con con esto del Publish Subscribe. Luego, otro estilo muy relacionado son lo que se llaman los modelos de actores. Los modelos de actores esto es una técnica que se desarrolló en el año 73, una técnica antigua. O sea, ellos sobre todo se desarrollaba para sistemas de telecomunicaciones, un lenguaje de programación que se llamaba Erlang, y la idea es que tú tienes actores que no tienen estado compartido, entonces al final tú tienes una serie de elementos autónomos entre sí, que estos actores se comunican con otros actores enviando mensajes, y que les llegan mensajes. Les envían mensajes y reciben mensajes. Entonces y estos mensajes también de forma asíncrona, es decir, no se quedan esperando, simplemente mandan mensajes y los otros, pues, y otros actores reciben mensajes y los procesan. Los elementos, aquí lo que acabo de decir, los actores, los mensajes y las direcciones que permiten identificar a esos actores para poder enviar este mensaje a una determinada acción. Y bueno, a ver, las restricciones. Un actor solamente puede enviar mensajes, crear nuevos mensajes o modificar su propio comportamiento de cómo va a procesar el siguiente mensaje. Es lo único que puede hacer un actor, y los actores están desacoplados. Es decir, el receptor de un mensaje no depende del emisor. Simplemente a él le llegan mensajes y obedecerá o no obedecerá dependiendo un poco de su estado. Otra restricción aquí es que es completamente paralelo todo, todas las acciones se hacen en paralelo, no hay estado global compartido, y los mensajes también pueden llegar en cualquier orden. Esto también es interesante y a veces problemático para depurar y todas estas cosas, ¿vale? Y luego hay un conjunto de direcciones a los que tú puedes enviar los mensajes. Ventajas y desventajas de esto de aquí. Bueno, las ventajas, está el paralelismo, la transparencia, y luego los modelos de actores que son no locales. Es decir, aquí, por ejemplo, una variante, los propios servicios web o sistemas con múltiples agentes podrían ser una variante de modelos de actores, ¿vale? Podrían considerarse. Y luego los problemas, a ver, a veces enviar mensajes y garantizar que los mensajes llegan no es sencillo. Coordinar entre los diferentes actores tampoco. Muchas veces estos modelos de actores tienen actores que se encargan de coordinar a los otros, y los sistemas al final no son consistentes, pero por definición. Entonces eso a veces es un problema o a veces es una característica. Lo más aquí famoso, más conocido, Erlang era un lenguaje, y bueno, sigue siendo un lenguaje bastante interesante, basado en esto de concurrencia, y hoy en día en Java, en el modelo de Java, tenéis AK, que es una librería para trabajar con actores y también con lo que llaman sistemas reactivos, y de hecho, por ejemplo, Facebook y Twitter, todos estos utilizan actores, pero para lo que es la coordinación. Creo que el propio WhatsApp internamente está basado en este tipo de tecnologías. Dos patrones relacionados con los modelos de actores son CQRS, perdón, con los modelos de actores, no, perdón, dos patrones relacionados con las arquitecturas basadas en eventos, no con los modelos de actores, con las arquitecturas basadas en eventos, es CQRS, y luego el siguiente que va a ser Event Sourcing. La idea de CQRS es separar la responsabilidad de hacer lecturas de la base de datos y de hacer actualizaciones en la base de datos, separarlo claramente. Entonces aquí en este dibujo esto está todo junto, esto no está siguiendo CQRS, pero si vamos aquí estaría separado. Tendríamos en un paquete o una parte todas las consultas, y en otra parte todas las actualizaciones, que sean las consultas son queries y las actualizaciones vamos a llamarlos comandos, ¿vale? Entonces, si se separan de esta forma, estamos cumpliendo con el principio CQRS.
¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque muchas veces las consultas a una base de datos pueden implementarse de una forma diferente de lo que son las actualizaciones. Las actualizaciones suelen requerir, por ejemplo, unas actualizaciones suelen requerir ser síncronas, porque tú necesitas, haces, yo qué sé, y quieres insertar un elemento en la base de datos, pues tú pides que se inserte y si hay un error por el medio, pues si haces una transacción, entonces haces un rollback y dices, no, no, cuidado, aquí está, imagina, por ejemplo, si es insertar un elemento básico, no, pero si quieres insertar 3 elementos, ¿no? Imagina que vas a hacer una reserva de un billete de avión y tienes que reservar, tienes que meter en la base de datos, no sé, pues son 3 personas los que van a hacer ese billete, pues tienes que meter a los 3. Y si estás metiendo a la tercera persona, si hay un error, pues tienes que hacer rollback y no meter a ninguno. O, es decir, o metes a los 3 o no metes a ninguno. Entonces, normalmente las actualizaciones tienen que ser síncronas, tienes que estar esperando a que la base de datos te confirme que puedes hacer todas esas transacciones. Sin embargo, las consultas, tú puedes, si es para consultar en la base de datos, tú puedes hacerlo muy rápido porque no estás haciendo modificaciones, ¿vale? De hecho, se distingue esto a nivel de lenguaje de programación porque las consultas suelen ser funciones que devuelven valores, mientras que los comandos suelen ser acciones que te devuelven void o unit, o sea, es decir, que no devuelven nada, porque son simplemente efectos laterales que modifican la base de datos. Ventajas o inconvenientes. La ventaja de CQRS es que facilita descomponer los equipos y la arquitectura en hacer consultas pueden ser muy rápidas, de la parte de hacer modificaciones, y luego la escalabilidad, porque tú sabes que las consultas pueden ir, el sistema de consultas puede ir por otro lado diferente y garantizar que sea mucho más rápido. Problemas de CQRS, bueno, pues que ahí puede haber operaciones que son híbridas. Por ejemplo, si tú tienes una pila y quieres saber cuál es el último elemento de la pila y a la vez sacarlo, hacer que es la operación pop, pues es una operación híbrida. Entonces a lo mejor tienes que descomponerlo en 2 partes, pero haciéndolo en una sola parte es más rápido que en 2 partes. Entonces eso puede ser un problema. Y luego la complejidad, porque bueno, en los entornos, a veces, si tú tienes un entorno muy básico, lo que quieres hacer es hacer altas, bajas y modificaciones en una base de datos, pues es más rápido que no complicarte la vida con commands y queries y cosas de estas, ¿vale? Eh, el otro patrón muy relacionado y que yo soy bastante fan, o sea, me gusta bastante este patrón, es el que se llama Event Sourcing. Event Sourcing consiste en, a la hora de guardar en una base de datos, nosotros podemos guardar lo que son las bases, en la base de datos, tener el estado de la aplicación. Entonces, imaginar que vosotros estáis en una petición de compra, tú vas a poner los ítems de la petición, las direcciones a las que lo envías, entonces eso es la petición de compra. Puedes hacer eso o puedes guardar los eventos. Los eventos es, por ejemplo, que tú añades un ítem, luego añadiste otro ítem. Imagínate, primero creas el carrito de la compra, luego creas un ítem y lo añades al carrito de la compra, luego creas otro ítem y esos son eventos. Entonces tú puedes tener una lista de eventos en lugar de tener el estado final. Y lo que guardas es, se llama el Event Store, que es el almacén de eventos, y lo que tú estás guardando es solamente los eventos que se producen. Y a partir de ahí tienes un gestor de eventos que está regenerando, reconstruyendo las bases de datos que realmente se van a utilizar solamente para consultas. Fijaros, por eso está muy relacionado con CQRS, porque tú tienes los comandos, lo de escritura, se guardan en el Event Store. A partir de aquí, el gestor de eventos va generando las bases de datos. Puedes tener más de una base de datos y a partir de aquí, y estas son las bases de datos de consulta, que pueden estar optimizadas solamente para hacer consultas. Vale, entonces, todo aquí, el Event Sourcing permite separar estas dos cosas y suele garantizarte que las cosas que puedas actualizar de una forma muy rápida. Evidentemente aquí tiene, bueno, estos son los elementos, ventajas y desventajas. Eh, una de las desventajas, supongo que estáis dando cuenta, es la consistencia de los datos. Claro, si tú tienes como 2 sistemas, tienes donde guardas en el Event Store, es donde estás guardando los datos, y luego las duplicaciones de las bases de datos que estás haciendo para consultar, pues puede haber un momento en que entre los eventos que tú has generado para escribir y lo que realmente
se está consultando, pues no sea lo mismo. Entonces, esa consistencia de datos a veces es un problema de gestionar. Otro problema, evidentemente, es que este desarrollo es ligeramente novedoso, es diferente de los desarrollos tradicionales y no todo el mundo pues, lo puede entender. Por otro lado, pues tú puedes reconstruir los datos. Si aparecen eventos erróneos, o tienes problemas con la base de datos, puedes reconstruir y tener incluso más de una base de datos de consulta. Por eso tienes la tolerancia a fallos. Puedes trazar y determinar el estado de la aplicación en cada momento, ir hacia atrás y ver cómo llegaste a ese estado de la aplicación. Esto es escalable porque tú tienes la base de datos, es solo de añadir elementos, es solo append. Eso es como más rápido que tener una base de datos más tradicional. Por otro lado, tienes un poco el problema, eso, si tienes más de una base de datos, pues estás ocupando más espacio, entonces el almacenamiento de los eventos puede crecer. Esas instantáneas, o sea, esas bases de datos que estás haciendo para guardar el estado temporal, porque a veces lo que haces para no ir hacia atrás del todo, guardas como una instantánea y a partir de esa instantánea vas reconstruyendo, pues eso requiere también creación de más espacio de datos, es decir, al final estás comprometiendo más espacio de datos con el tema de que sea como más rápido. Y luego también otro problema este es como más complicado de ver, es que si tú cambias el software que está basado en esto de event sourcing y tienes diferentes versiones de eventos con diferentes estructuras, a la hora de reconstruirlo, eso puede ser un problema porque puedes tener eventos con la estructura anterior y tienes que ver cómo tratarlos con la estructura nueva. Entonces, a veces la compatibilidad hacia atrás puede ser un pequeño problema. Bueno, hay diferentes aplicaciones y ya digo, a mí esto de event sourcing, vamos a hablar un poco más luego cuando hablemos de Big Data, porque hay arquitecturas de Big Data que se basan en este patrón y a mí es un patrón que yo, por ejemplo, me gustaría y de hecho me planteé que la práctica, por ejemplo, algún año, pues trabajar con esto de event sourcing, porque me parece un patrón bastante interesante. Luego vamos a hablar ahora de otro tipo de arquitecturas que son los sistemas adaptables, todos este tipo de sistemas que son sistemas que permiten adaptarse a modificaciones en el entorno y porque al final, o sea, uno de los problemas más graves, no, unos más habituales, unos problemas más habituales que tenemos en el software es que cuando tú estás desarrollando el software nunca sabes cuáles van a ser luego las necesidades de los usuarios finales, entonces tienes que adaptarte a esas nuevas necesidades y tienes que modificar el software para adaptarse a eso. Entonces vamos a hablar un poco de todos estos de aquí. El primero es el de plugins, las arquitecturas basadas en plugins, que yo creo que esto todos sabéis lo que es. O sea, hacer un sistema basado en plugins, el ejemplo típico serían los navegadores. Tú tienes un navegador y le añades un plugin y ese plugin te permite más funcionalidad, de incorporar nuevas funcionalidades, pero también, por ejemplo, tenéis en Eclipse. El Eclipse es un editor que le añades un plugin y te modifica el comportamiento de ese editor. O Visual Studio Code, lo mismo. Entonces, al final, ¿qué necesitas en esta arquitectura? Pues necesitas tener un sistema básico y un entorno que un motor en tiempo de ejecución que pueda incorporar plugins al sistema básico. Es decir, al final el sistema será el total del sistema básico más los plugins que puedas ir incorporando en el futuro. La idea de esto es que tú puedes incorporar cambios en el futuro que a lo mejor cuando tú habías desarrollado el software pues no los tenías contemplados. Pues estos son los elementos, las restricciones, bueno, pues más o menos esto, que puedes añadir los plugins un poco en tiempo de ejecución. Y las ventajas y problemas de esta arquitectura, a ver, ventajas es, primero, es fácil de extender, añadir nueva funcionalidad, puedes customizar o personalizar la aplicación a los usuarios, pueden customizarla a sus necesidades, entonces puede crecer un poco la aplicación bajo la demanda y bajo los nuevos requisitos que quieran los usuarios, entonces esto es bastante útil, pero por otro lado, claro, también tienes el problema de que al final nunca sabes los usuarios finales qué aplicación van a estar ejecutando, si metieron plugins entonces puede haber problemas de consistencia, porque yo qué sé, al final un plugin te puede hacer cosas muy raras. También hay un poco de rendimiento. No es lo mismo tener todo en un único núcleo que tener plugins y que tienes que andar buscando esos plugins. Entonces, ese retardo. Y luego el tema de la seguridad, de que al final puede haber plugins que están hechos por terceras partes y tienes que buscarlos. Entonces, tienes que buscarlos. Puedes tener que hacen cosas que tú no quieres que hagan. De hecho, a veces lo veis con estas aplicaciones que puedes instalarte, por ejemplo, en el Play
Store de Android y a veces pues te meten publicidad o te meten cosas que tú pues a lo mejor no te apetece, e incluso los virus también, ¿no? Entonces a veces esto de los plugins también tienen su pequeño problema y luego gestionar pues eso, las dependencias, eso no es sencillo. Aquí puse un par de ejemplos de plugins y sistemas de componentes también, el OSCI, que puedes añadir módulos y quitarlos. Luego, este es un estilo, el microkernel, que yo lo puse más por motivos casi históricos, para que sepáis que está bautizado este estilo. Y aquí, sobre todo, pensar que esto está inspirado en el estilo de Linux, ¿vale? O sea, en el estilo de Linux tenemos un núcleo que es el microkernel, y luego tenemos internamente varios servicios que ofrecen más funcionalidad y que al final tienes todo el sistema operativo con toda la funcionalidad de los servidores internos, algún servidor externo que puedes adaptarte y que te puede dar otra funcionalidad, pero al final lo que tienes es un núcleo básico común que es lo más importante en este caso, por ejemplo, de Linux o de cosas parecidas. Las restricciones es eso, tienes la funcionalidad mínima, está en el microkernel, y las ventajas e inconvenientes de esto, a ver, las ventajas es que puedes portar, si solamente necesitas implementar el kernel y puedes llevarlo a otra máquina o otro tipo de arquitectura. También la flexibilidad que te aporta el microkernel y el hecho de poder añadir nueva funcionalidad con esos servidores internos, y un poco pues la seguridad en el sentido de que todas las partes críticas del sistema están encapsuladas en ese microkernel. Entonces, si al final los errores en partes externas no afectan porque el microkernel es lo más importante, ¿vale? Evidentemente todo esto está bien, pero también el microkernel es un punto único de fallo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. El diseño no es sencillo y no es sencillo identificar cuáles son las partes que tienen que estar en ese microkernel, y al final a lo mejor hacer un único sistema monolítico pues es más eficiente que el microkernel. Aplicaciones, bueno, ahí Linux es el ejemplo más típico, pero bueno, muchos juegos, muchos editores también tienen un poco este tipo de arquitecturas. Luego, también otro estilo que está incluido aquí por motivos históricos, hoy en día se utiliza, pero bueno, a veces esto es difícil distinguir si esto es a nivel de lenguaje de programación o a nivel de estilo de las aplicaciones. Entonces esto es lo que se llama reflectividad, reflection, y lo mantuve en inglés, que esto es un poco cuando tú tienes un sistema o una aplicación que en tiempo de ejecución puede modificarse a sí mismo, ¿vale? Entonces imagina que tú tienes un diagrama de clases, un modelo de datos, pero en tiempo de ejecución puedes añadir una clase nueva o cambiar el comportamiento de una clase y meterle un atributo nuevo. Eso es un poco la idea de la reflectividad. Es un tema muy interesante, pero a veces no es sencillo, sobre todo con lenguajes, por ejemplo, tipo Java, que se compilan de forma estática. Entonces eso a veces es complicado, ¿vale? La reflectividad. Se puede hacer, pero bueno, necesitas un poco estos componentes, que es, por un lado, el nivel básico, que es lo que no se puede cambiar. Luego, el metanivel es las cosas que vas a poder cambiar, y el protocolo de metaobjetos son el protocolo que tú tienes para cambiar cosas en el metanivel, ¿vale? O sea, eso es un poco el interfaz que vas a tener para modificar cosas aquí en el metanivel. Pues qué sé, el diagrama de clases, añadir un atributo. Pues a lo mejor a través de ese protocolo de metaobjetos eres capaz de añadir un atributo. Las restricciones, pues esto, que poder hacer estas modificaciones en tiempo de ejecución. Ventajas y inconvenientes, bueno, la flexibilidad de adaptarte a condiciones nuevas, que puedes modificar el código sin parar la ejecución, eso es una pasada, y eso cuando lo ves hacer está muy bien. O sea, tener sistemas estos de reflectividad que puedes añadir cosas a una clase sin cambiar, o sea, sin parar el sistema, está muy bien, pero también tienes el problema, bueno, pues esto de implementarlo a veces a nivel de lenguaje de programación, por ejemplo en Java, es más complicado que hacerlo, por ejemplo, en Python, porque facilita estas cosas de metaprogramación. El rendimiento tampoco siempre es fácil, porque al final no es lo mismo que tenerlo codificado, en compilarlo y tal, y a veces puedes tener algún problema de seguridad y de consistencia de la propia aplicación. Aquí pongo ejemplos, y sobre todo a veces esto se utiliza mucho en sistemas inteligentes, también estos de hacer software que se puede modificar a sí mismo en tiempo de ejecución. Hay sistemas que te permiten hacer esto. Entonces aquí más que nada es que conozcáis que existe este tipo de software, y digo, es que sepáis cosas que a lo mejor no sabéis, y que, pues, sepáis por lo menos que existen. Luego,
igual que estos dos anteriores, yo no soy vamos, están bien, pero yo tampoco soy un fan así muy grande. Este, sin embargo, me gusta mucho, ¿vale? Yo de esto, de hecho, creo que lo de hacer intérpretes o lenguajes de dominio específico, en inglés es Domain Specific Languages, creo que es una de las soluciones que en general más puede aportar a que una aplicación luego a largo tiempo sea utilizada por los usuarios o abandonada. ¿Vale? Si tú tienes un lenguaje de dominio específico y permites que los usuarios finales puedan modificar el comportamiento de la programación mediante programas que ellos hacen. Es decir, es dejar al usuario final que haga él sus propios programas. Para eso necesitas, evidentemente, tener un intérprete de este lenguaje de programación y luego va a haber un contexto en el que va a funcionar este intérprete. O sea, este intérprete, no sé, si tú le dices, no sé, combina tales cosas, el contexto es ese intérprete, los datos del contexto, del entorno en el que se va a ejecutar. Pero lo más importante es tener esa posibilidad de que el usuario final haga su propio programa y que la aplicación sea un intérprete de ese programa. ¿Vale? Yo solo ya digo, si lo pensáis un poco, la mayoría de las aplicaciones que tienen éxito, incluso muchos videojuegos, realmente soportan esto de alguna forma. Es decir, tú de alguna forma, incluso digo videojuegos porque, por ejemplo, muchas veces en muchos videojuegos los usuarios finales pues tienen el modo creativo, bueno, por ejemplo en Minecraft o el Fortnite, tienen lo que llaman el modo creativo. Entonces el modo creativo es que los propios usuarios pueden crear, o sea, crear ellos, pues eso, yo qué sé, escenas, y entonces tienen como un lenguaje, no es un lenguaje de programación, a veces es simplemente un interfaz que les permite a ellos cambiar cosas, pero que luego ellos luego van a poder jugar en un juego que ellos han creado, una escena que ellos han creado. Eso es muy interesante, ya digo, a niveles de videojuegos da mucha flexibilidad, pero no solo a niveles de videojuegos, luego aplicaciones, por ejemplo, yo qué sé, no sé, la propia web, la arquitectura de la web, si lo pensáis un poco, el lenguaje HTML es un lenguaje de dominio específico que permite que los usuarios finales hagamos páginas web para que la arquitectura de la web pues, sea mucho más flexible y nosotros podamos tener que lo que nos enseñan las aplicaciones pues sean lo que nosotros queramos, ¿vale? Pues eso es gracias a tener un lenguaje de dominio específico, pero bueno, no es el único ejemplo. Si vais en AutoCAD, es un lenguaje de estos de diseño, pues tenéis el lenguaje Autolisp y así sucesivamente. Hay un montón de ejemplos. Los elementos, yo creo que ya los comenté. Las restricciones, bueno, pues evidentemente necesitas tener un intérprete para que ejecute este programa, ese lenguaje de dominio específico. Una cosa es el lenguaje y otra cosa el programa en ese lenguaje, pues necesitas ese intérprete que ejecute ese programa y luego necesitas, pues bueno, pues lo típico de especificar la sintaxis, la semántica del lenguaje y eso en general, bueno, pues son cosas que hay que hacerlas. Ventajas e inconvenientes o problemas, a ver, los lenguajes de dominio específico son muy flexibles, yo creo que es lo más flexible que hay y permite que los usuarios y finales hagan sus propios programas. A los usuarios les encanta y eso sí que es mi experiencia, es que al final los usuarios finales cuando ellos descubren y ven que pueden hacer estas cosas están encantados, están en mayor satisfacción y adaptar el programa al final a las necesidades reales de los usuarios finales. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues al final hay que diseñar un lenguaje. Vosotros tenéis alguna asignatura de lenguajes de programación, de diseño de lenguajes de programación. La implementación, pues crear este intérprete de ese lenguaje no es sencillo. El rendimiento también a veces es complicado, no todos los programas son óptimos y un poco el tema de pues eso, de la seguridad, de que alguien puede hacer, por ejemplo, si el lenguaje de dominio específico es muy expresivo, pues a lo mejor alguien puede hacer un bucle infinito en el lenguaje de dominio específico que hace que toda la aplicación se quede bloqueada, se quede colgada. Entonces a veces puede haber programas incorrectos, ese tipo de cosas. Hay una variación de los lenguajes de dominio específico, que son los lenguajes de dominio específico empotrados, en inglés es embedded Domain Specific Languages, que son lenguajes de dominio específico que están dentro de otros lenguajes, ¿vale? De lenguajes de propósito general. Entonces, donde se utiliza mucho en Scala, en Ruby o en Haskell, tienen unas cuantas facilidades
para que dentro de esos lenguajes tú puedas definir un lenguaje de dominio específico, que es una especie de librería que tú luego puedes utilizar. Es decir, tú tienes el lenguaje anfitrión, sería Haskell o Ruby o Scala, y el lenguaje de dominio específico sería una librería en este lenguaje, pero que los usuarios finales al final lo utilizan casi como si fuera un lenguaje eh, independiente. Por ejemplo, hay otro aquí, por ejemplo, Groovy. Groovy es un lenguaje que tiene el lenguaje Gradle, vamos, la herramienta Gradle, vamos, no sé si ha cambiado, pero lo que yo recuerdo era que estaba hecha en el lenguaje de dominio específico de Groovy. Entonces, el lenguaje anfitrión sería Groovy y Gradle era el lenguaje de configuración, era un lenguaje de dominio específico basado en Groovy. Pero hay muchos más ejemplos, ¿vale? El problema que puede haber aquí a veces es separar entre este lenguaje de dominio específico y lo que es el lenguaje anfitrión, porque a veces no se sabe si es un lenguaje o es una librería, es quizás un poco el problema. Y luego, para terminar este bloque, hay otros estilo que a mí también me parece súper interesante que tengáis en cuenta, que sepáis que existe por lo menos, que es lo que se llama código móvil. El código móvil es cuando tú tienes, por ejemplo, un sistema, tienes el sistema A, tienes el sistema B, y este sistema le manda a este otro sistema un programa para que este sistema lo ejecute. Bueno, entonces, de alguna forma, a través de una red, por supuesto, pero de alguna forma lo que tienes es que hay un código, que es este programa, que se está moviendo de un sitio a otro. ¿Vale? Se va de un sitio para otro. ¿Esto por qué es interesante? Bueno, vamos a ver ahora, bueno, los elementos yo creo que ya los dije, las restricciones es que eso, que se ejecutan en el programa receptor, y las ventajas al final, bueno, es interesante porque de alguna forma tú automáticamente le estás pidiendo a este otro sistema que ejecute algo. Entonces, bueno, pues es como lo más fácil de adaptarse a diferentes entornos, etcétera. Problemas que puede haber aquí, tema de seguridad y de complejidad de implementar esto, ¿vale? Porque necesitas tener este intérprete de lenguaje. Y entonces ahora vamos a ver tres variantes. Las tres variantes son lo que se llama código bajo demanda, evaluación remota y agentes móviles. Entonces, el primero, código bajo demanda. Este lo conocéis porque lo estáis usando, porque este de aquí es lo que se hace normalmente en la web cuando estás haciendo una arquitectura en la que tú devuelves un programa que es código JavaScript. Entonces, esto es lo que hacéis en la web cuando estás haciendo una petición desde un cliente. Imaginad que vosotros en el navegador es vuestro cliente, hacéis una petición a un servidor y este servidor os devuelve una respuesta que incluye dentro un programa en JavaScript. Y entonces en el navegador, en el browser vuestro, tenéis un intérprete de JavaScript que ejecuta este programa. Entonces esto es lo que se llama código bajo demanda. O sea, esto yo creo que ya lo conocíais, a lo mejor no lo conocíais con este nombre así tan rimbombante, pero código bajo demanda es realmente la arquitectura de la web cuando trabajamos con JavaScript. Vale, esto está bien que lo sepáis, yo creo, porque es una forma de caracterizar este tipo de arquitecturas y es un estilo arquitectónico. Y este estilo arquitectónico se puede aplicar a otro tipo de soluciones, ¿vale? Que es lo que se llamaría cliente-servidor con código bajo demanda. Las restricciones, yo creo que más o menos ya las acabo de comentar. Ventajas y problemas. Bueno, pues esto requiere, o sea, las ventajas es la extensibilidad. O sea, también mejora la experiencia del usuario. Esto es en este caso, pensando en el modelo de JavaScript, pues los usuarios cuando tienen JavaScript les funciona en un cliente y es como mucho más chulo y tal. O sea, está más guapa las aplicaciones que tienen JavaScript y son más, no sé, más dinámicas, ¿vale? No necesitas descargar toda la aplicación, tú puedes descargar la aplicación solamente lo que necesitas, y también tienes este concepto de beta permanente, que eso se produce mucho, que es que tú siempre, como estás desde el cliente, accedes al servidor cuando quieres buscar algo, el servidor siempre te va a devolver la última versión de esa aplicación. Entonces siempre estás en beta permanente en el sentido que siempre estás descargándote la última versión de la aplicación. Y luego esto de adaptar el entorno del cliente, esto lo que significa, si volvemos aquí atrás, es que nosotros, el servidor le devuelve un programa, y este programa, imaginad que es un programa para dibujar en la pantalla. Este programa, como se va a ejecutar aquí,
en el cliente, esto se está ejecutando en el entorno del cliente. Imagina que el cliente tiene una resolución de pantalla determinada. Pues este intérprete puede preguntar al cliente cuál es la resolución de pantalla y puede adaptar este programa al entorno del cliente en el que se está ejecutando. Eso es un poco lo que quiero decir aquí, ¿no? Todo este programa se adapta aquí y por eso este estilo está entre las soluciones adaptables, porque tú puedes hacer que un programa que era genérico se adapte a las necesidades de cada cliente, ¿vale? Eso está muy bien, pero por otro lado, claro, tiene un problema que es la coherencia, que es difícil garantizar el comportamiento homogéneo en los diferentes tipos de clientes. ¿Por qué? Porque al final algunos tienen una resolución, otros otra. De hecho, puede haber incluso el problema de que incluso algunos clientes pueden tener incluso deshabilitado el intérprete de JavaScript. Si tú tienes deshabilitado el intérprete de JavaScript, es que ni siquiera te va a funcionar el JavaScript, o sea que ese programa ni siquiera se va a ejecutar. Por eso aquí recuerdo, o sea, supongo recordar lo de diseño responsable. Yo también soy muy fan de hacer aplicaciones que soporten esto de diseño responsable o lo que se llama graceful degradation, o sea, degradar la aplicación de una forma agradable para que no insultar al usuario. Es decir, si no tienes JavaScript, esto no hace nada, ¿vale? Hay que tener cuidado con estas cosas. Y luego también, evidentemente, tienes un poco el problema de la seguridad. Al final estás ejecutando en tu máquina código, o sea, en el cliente se está ejecutando código que te manda el servidor y a lo mejor te manda cosas que tú no quieres ejecutar. Ejemplos aquí, variaciones o ejemplos, bueno, está lo de aplicaciones en RIA, los Rich Internet Applications, HTML5, todas estas cosas. Y luego aquí la variante de Ajax. A ver, esto siempre lo pongo para que sepáis, os acordéis de este acrónimo, pero también decir que este acrónimo perdió un poquitín, un poco fuerza, porque aunque aquí ponía la X, que era XML, hoy en día muchos de los sistemas que utilizan Ajax por debajo, están utilizando JSON, no XML, ¿vale? Y también, bueno, decir que el programa que se ejecuta envía al cliente. Bueno, sí, esto es la definición de Ajax, que es de forma síncrona. La otra variante es lo que se llamaría evaluación remota, y esto, evaluación remota, es un poquito diferente, pero fijaros, ahora lo que hace es que el sistema A, en la petición a este sistema B, ya le manda un programa. O sea, esto es un sistema que le manda un programa a este sistema B y este sistema B ejecuta el programa que le mandaron y luego devuelve la respuesta. Es un poco la idea de esto. Entonces, a ver, esto podéis pensar, si el sistema A es un sistema que tiene un virus y que te manda un programa con el programa del virus y tú aquí llegas y ejecutas el virus. Por eso uno de los problemas aquí va a ser la seguridad, pero por ejemplo, esto se utilizaba en una aplicación que se utilizaba antes, que era un salvapantallas que hacía búsqueda de vida extraterrestre, el SETI at Home. Entonces, esto, por ejemplo, tú desde tu sistema instalabas una aplicación que hacía que otro sistema te mandaba a ti un programa que cuando estabas ejecutándose el salvapantallas, se ejecutaba este programa que se dedicaba a buscar vida extraterrestre por ahí, a analizar señales de vida extraterrestre. Es un estilo que tenía este sistema, o sea, una arquitectura que estaba basada en este estilo de evaluación remota. Bueno, eso ya lo puse aquí, pero evidentemente el problema es la seguridad y cómo configurar esto para que funcione de una forma segura no es sencillo, pero también puedes aprovechar las capacidades de otras partes. De hecho, esta solución a mí me parece que puede ser útil, por ejemplo, si pensáramos en el sistema A que fuera una aplicación móvil, tú tienes una aplicación móvil, imagina que tiene que hacer un análisis de un montón de datos y en tu aplicación móvil no lo puedes hacer, pero tú puedes invocar a otro sistema, por ejemplo, un servidor, le mandas un programa, mejor que es una, yo que sé, no sé, previsión meteorológica. Entonces le mandas el programa con la previsión meteorológica a un servidor, el servidor ejecuta ese programa y luego te devuelve los resultados. Pues esto sería un posible estilo basado en evaluación remota. Bueno, aquí os puse algunos ejemplos. Y luego la última de estos estilos es lo que yo llamo agentes móviles. Bueno, yo llamo, no, se llaman agentes móviles. Los agentes móviles es cuando tú tienes varios sistemas, por ejemplo, aquí tenemos el sistema A y el sistema B, y estos sistemas permiten que haya un programa que se está ejecutando, por ejemplo, en el sistema A, pero de repente en un determinado instante de tiempo salta y se empieza a ejecutar en el sistema B. Entonces esto es lo que se llamaría un agente móvil porque es
que el programa, este agente de aquí, pues de repente se puede descomponer entre varios agentes móviles que están haciendo una tarea y a lo mejor hay otro sistema C y este, por ejemplo, cuando termina de hacer una tarea se lo pide hacer a este otro sistema C y este luego se lo comunica a otro sistema para que continúe, o este de aquí se vuelve otra vez al sistema A. Es decir, hay como una red de agentes que están colaborando para ejecutar este programa, ¿vale? Esto también se utiliza mucho, por ejemplo, una aplicación son los crawlers que utilizan Google para ir haciendo crawling. Crawling es eso, buscar información en la web. Pues estos sistemas también son una especie de agentes móviles que están ejecutándose en paralelo y cuando a lo mejor uno ejecuta una parte, otro pasa y continúa ejecutando otra parte y así sucesivamente. Es decir, el código puede saltar de una máquina a otra. Los elementos ya los comenté. Las restricciones más o menos las acabo de decir. Y, a ver, ventajas. A ver, esto hay un paralelismo. Si uno de los agentes móviles se cae, pues puede continuar otro. Conceptualmente los agentes son sencillos y fáciles de entender, entonces en principio es bastante interesante. Y luego aquí pues no sé dónde lo puse, yo creo que lo tenía puesto. Pues igual lo puse en los de inglés y aquí se me olvidó, que es lo que pueden aparecer sistemas de aprendizaje automático y lo que se llama sistemas emergentes. O sea, puedes tener un comportamiento de todos estos agentes móviles que se están ejecutando y pueden hacer un comportamiento emergente, ¿no? Eso es una cosa que es muy interesante para sistemas inteligentes y vamos, son un estilo, yo de los agentes móviles creo que es un estilo que puedo deciros que estuvo de moda hace unos, no sé, 15, 20 años. Ahora no se habla tanto de los agentes móviles, ahora está muy de moda, yo qué sé, la inteligencia artificial, otras cosas, pero yo creo que esto va a volver y en algún momento dado se volverá a recuperar muchas de estas ideas y se van a... Porque yo realmente creo que es interesante, o sea, tener los sistemas de estos basados en agentes móviles y que de alguna forma trabajan de forma cooperativa para resolver un problema, eso es algo que creo que es interesante. Problemas que tiene esto, claro, también tiene el tema de la seguridad. Estos agentes móviles que les pasan un programa y lo ejecutan puede ser complicado y cómo configurar la complejidad de la configuración también es complicado. ¿Okay? Y aquí os puse algunos ejemplos, pero bueno, muchos de estos están un poco antiguos, pero bueno, más que nada que sepáis que esto se utiliza y se sigue un poco hablando de ello. Con esto termino esta lección. Voy a detener un momento la grabación.